Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Accidente entre 3 autos, información para solicitud de permisos para acampar. Sube la cifra de fallecidos en Perú a causa de las protestas. Hombre sobrevive de milagro después de que una camioneta impactara su casa. Gato se viraliza en pleno vuelo por pasearse en el pasillo. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que a esta hora se encuentran en sintonía, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente martes. Comenzamos como siempre con noticias locales y arrancamos con un accidente que se registró el día de ayer entre 3 vehículos en el área de Paradera. Las autoridades tuvieron que llegar y poder acordonar este lugar para evitar embotellamientos por parte de otros vehículos. Ayer lunes, en horas de la tarde, en el área de Piedra Plata, en Santa Cruz, justo al lado de un supermercado sucedió un accidente en donde 3 vehículos resultaron envueltos y hubo una persona que también resultó herida. Este accidente fue entre un vehículo Nissan March color gris, un Kia Picanto color rojo y un Hyundai Accent color blanco. La policía tuvo que presentarse y cerrar la vía para evitar que más automovilistas pasaran y obstaculizaran el trabajo de investigación de la policía de tráfico. La ambulancia también fue necesaria y se presentó al sitio, en donde los paramédicos dieron asistencia médica a aquellas personas que se estaban quejando de algunos dolores. Controlaron también un bebé que se encontraba en uno de los autos involucrados. Cambiando de tema, oficialmente el Departamento de Impuesto, a través de sus redes sociales y su página web, dio a conocer la información de la fecha límite de pago, al menos para la primera mitad, de aquellas personas que quieren hacer el pago del impuesto de sus vehículos. Cabe resaltar que también estuvieron hablando sobre las multas administrativas, pero también cómo se va a desarrollar este año frente a este pago. El Departamento de Impuesto, mediante este comunicado de prensa, dio a conocer que el último día para pagar el impuesto de vehículo de motor del año 2023 es el 31 de enero del 2023, al menos la primera parte. Asimismo, el departamento indicó que no van a otorgar nuevas placas del número ni tampoco una calcomanía para este año 2023, pues todos los automovilistas continuarán utilizando la placa color blanco y rojo del año 2020 para este año 2023. La tarifa de impuesto de vehículo de motor queda de la misma forma que el año anterior. Los contribuyentes existentes no deberán pagar el costo de las placas debido a que no tenemos nuevas placas. Los contribuyentes nuevos que acabaron de registrar su vehículo y que necesitan un número nuevo sí deberán pagar el costo de la placa, el cual para este año 2023 es de 14 florines para las placas grandes y 10 florines para la placa pequeña. Para las motos cuesta 10 florines. Podrán hacer el pago en la oficina principal en Camacuri, en las MFA en Norte, Paradera, Santa Cruz, Sabaneta o en San Nicolás, situado en el edificio de Postcantor. Para aquellas personas que hagan, por ejemplo, el pago en la oficina del Departamento de Impuesto, deberán tener en cuenta que se podrá pagar únicamente con tarjeta de débito. Solamente las personas no comerciantes mayores de 60 años podrán pagar en efectivo. Es importante que tengan en cuenta que no es posible pagar el impuesto del 2023 si no han pagado el impuesto de los años anteriores completamente. Los pagos que entren después del 31 de enero se consideran como pagos tardíos, y también después del corte del tiempo del banco y que pasen al siguiente día también se consideran como un pago tarde. Para este corte de tiempo de cada banco podrán consultar en el sitio web. En otra información, ya arrancó este año 2023 y sabemos que una de las fechas más esperadas es ahorita la Semana Santa, tanto para padres de familia, pero también para los niños que disfrutan mucho esa Semana Santa. Pues muchos de ellos van a acampar. Les tenemos la siguiente información sobre los permisos. Relacionado con la Semana Santa que ya viene y nuestros ciudadanos tienen la costumbre de acampar, el alto comisario de la policía, el señor Ramón Armen, indicó y también hizo un fuerte llamado a todos los campistas para que tengan en cuenta las diferentes condiciones que hay para que puedan recibir su permiso. La fecha en la cual aquellas personas que quieran acampar podrán hacerlo es el domingo 2 de abril del presente año desde las 12 del mediodía, lo que quiere decir que en esa fecha
día y hora estipulada, se permite colocar tráilers, campamentos o demás en nuestras playas. Los objetos que sean puestos antes de la fecha y el horario serán quitados por la policía. El último día para acampar será el 16 de abril del presente año. Después del campamento, también todos los objetos que sean puestos en las playas van a ser quitados. Si esto no sucede, la policía llegará y esto tendrá también un gasto para el campista. Una llamada es para todas aquellas personas que van a acampar para que mantengan nuestras playas totalmente limpias, depositando todos los desperdicios en los barriles de basura o en bolsas plásticas. El último día para entregar la petición para el campamento es el miércoles 15 de marzo del presente año entre las 8 y 11:30 de la mañana o entre la 1 y 4:30 de la tarde. En otras noticias, el día de ayer fue un día bien importante para nuestra parte de salud. El ministro de Salud, Dangui Oduber, conjuntamente con el director del ACETV, hicieron el anuncio de que la compra de 2 ambulancias nuevas y con una tremenda tecnología que se suman a la que ya tenemos existente a esta flota, y seguramente esto va a servir para no solamente mejorar el cuidado de salud, pero también para brindar un excelente servicio. Ayer lunes en la mañana, el ministro de Turismo y Salud, Dangui Oduber, tuvo una conferencia de prensa en INSAN. Durante esta conferencia de prensa, el mandatario le informó a la comunidad que tomaron la decisión, conjuntamente con el ACETV, de comprar 2 vehículos de ambulancia nuevos. Estos 2 vehículos de ambulancia son más modernos y con la tecnología y van a reemplazar algunas flotas existentes. El mandatario señaló que en el año 2018 hicieron la compra de una única ambulancia moderna y la que tiene nuestra isla, pero estas 2 que vienen a camino serán del mismo modelo. De esta forma, Aruba tendrá 3 nuevas ambulancias con el personal que podrá hacer uso de ella, para de esta forma seguir brindando un excelente servicio a nuestra comunidad y salvar la vida de muchas personas. Seguramente una noticia sumamente positiva en el marco de la mejoración del cuidado en Aruba. El año pasado, que también tuvimos muchos retos en la parte de salud, sin embargo, pues esto es un paso bien especial, no solamente en la recuperación económica, pero también ayudando a mejorar el servicio médico en Aruba. Empezamos nuestra ronda internacional en el Perú con las protestas y manifestaciones que siguen sumando más y más personas fallecidas. Ayer, según el reporte de nuestros colegas de Latina, dieron a conocer que ya son 12 las personas que tristemente han fallecido en estas protestas. Apenas pasó 1 hora del anuncio del primer fallecido en el último enfrentamiento entre la policía y manifestantes en Juliaca, y la cifra de muertos es de al menos 12 personas, según el reporte de la Red de Salud San Román. 38 personas resultaron heridas. Los más graves llegaban cargados por pobladores al Hospital Carlos Monge Medrano. En motos y carretillas llegaban uno a uno. ¿Cómo se llama? ¿No sabe su nombre? Ven espacio, por favor. ¿De dónde los he cogido, amigo? ¿De dónde los traigo? Familiares llegaron en busca de información hasta el hospital, donde recibieron la terrible noticia. ¿De dónde los he cogido, amigo? ¿De dónde los traigo? ¿Qué edad tenía tu esposo? 35. La última vez que te encontraste, ¿qué te ha dicho? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te has enterado desde eso? No, estoy bien. ¿Cómo sea? Voy a pasar puente, me dijo. El doctor del hospital, Enrique Sotomayor, advirtió un hecho que despertó su preocupación. Me llama la atención a mí como médico es que estén ingresando proyectiles de arma de fuego, pero que no tengan orificio de salida, pero sin embargo los pacientes tienen con destrozados los órganos internos, con daños múltiples, es como como que fueron unas balas explosivas en el interior del cuerpo. Está sufriendo la represión policial. Entre los fallecidos se encuentra un menor de 17 años. Los médicos indicaron que la cifra de fallecidos podría elevarse. Ahora nos vamos hasta Paraguay con unas imágenes impactantes de lo que ocurrió cuando una persona se encontraba en la parte de afuera de su casa como un día normal. Allí él se salvó de milagro al momento en que una camioneta impactara su casa. Como de costumbre, don Javier Sanabria preparó un refrescante tereré, se trasladó hasta la vereda de su vivienda y se sentó. Minutos después, un vehículo que circulaba a una elevada velocidad repentinamente impactó de forma violenta contra uno de los pilares que sostiene el techo de su casa, a pocos metros del hombre. La camioneta quedó incrustada contra el pilar de hierro, lo que evitó que el dueño de casa no fuera alcanzado.
Esto ocurrió a las 14:30 horas en pleno centro de San Pedro del Paraná, Itapúa. 2 personas iban a bordo de la camioneta y por razones desconocidas perdieron el control y terminaron impactando contra la residencia. El conductor fue identificado como Ramón Cáceres Cardoso, de 39 años, acompañado por César Figueredo, de 21 años. El chofer sufrió lesiones de consideración, por lo que tuvo que ser auxiliado hasta un centro asistencial. Entre tanto, en Costa Rica, en las últimas horas, las autoridades de guardacosta lograron allí una interceptación de 1 tonelada de marihuana, la cual provenía de unos botes. El decomiso lo realizaron agentes de la Policía de Control de Drogas, de la Fuerza Pública y el Servicio Nacional de Guardacostas entre sábado y domingo. Según el reporte del Ministerio de Seguridad, recibieron una alerta de que en Playa Limoncito, en Garavito de Punta Arenas, se realizaba un trasiego de drogas. Al llegar al sitio, ubicaron un pick-up con varios bultos de marihuana y en el área de la playa un bulto más. Al mismo tiempo, la Fuerza Pública aprehendió a 8 sospechosos en Punta Leona, mientras que en Tárcoles localizaron una embarcación con varios estañones de combustible. También en Punta Leona dieron con un segundo vehículo en donde iban bultos con aparente droga. En total, las autoridades incautaron 1.189 paquetes con droga, una lancha, 2 vehículos y 3 recipientes con combustible. Durante el sábado en Punta Leona, oficiales de la Fuerza Pública observaron otros bultos con marihuana dentro de esta vivienda, por lo que la tarde del domingo agentes de la PCD allanaron el inmueble y encontraron 340 kilos de esa hierba. Otro decomiso que trascendió durante el fin de semana fue en este parqueo en una ferretería de Escazú. La Policía Municipal junto con el OIJ encontraron 100 kilos de cocaína en un vehículo que estaba en el estacionamiento. Por este caso hubo 2 costarricenses y 2 colombianos detenidos de apellidos Reyes, Wesley, Céspedes y Bermúdez respectivamente. Cambiando de tema, al igual que acá en Aruba, que muchas personas intentan ingresar a través de estos botes pequeñitos y cruzando todas nuestras aguas territoriales, esto también ocurre en Los Cayos de la Florida, en donde la mayoría de ellos, personas de origen cubano, intentan a través de estas embarcaciones poder ingresar a los Estados Unidos. El informe es de José Pernalete de La Voz de América. Decenas de balsas en Los Cayos de Florida evidencian la llegada a Estados Unidos de cientos de inmigrantes en embarcaciones precarias, principalmente procedentes de Cuba. Los sobrevivientes al pisar el suelo estadounidense suelen celebrar. En ese momento me crecí, eché para adelante, pero hubieron momentos que tuve mucho miedo y que lloré, porque nos vimos perdidos. Me vi muerta, ahogada, comida por tiburones, nos perdimos. No teníamos brújula, los GPS se nos quedaron sin carga. Más de 700 migrantes cubanos y haitianos han llegado a través del Golfo hasta Florida en las últimas 2 semanas, de acuerdo con las autoridades de protección de frontera. Los residentes en estas localidades costeras expresan asombro. Me rompe el corazón. Solo sé que cuando veo estos barcos que se acercan, pienso en las luchas de estas personas y solo espero que todos estén a salvo y que estemos haciendo lo mejor por estas personas. Una vez en suelo estadounidense, los inmigrantes que llegan a estas costas son puestos en custodia federal. Los retenidos deben cumplir los requisitos legales antes de presentar una solicitud de asilo. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo a La Voz de América que se mantendrá el despliegue de la Guardia Costera para interceptar estas embarcaciones. Lo estamos observando muy de cerca. Sería un grave error que la gente lo hiciera. No tendrán éxito. Ejerceremos nuestras autoridades legales. Las personas que toman estos caminos irregulares, estos caminos peligrosos, no solo arriesgaron su vida, sino que arriesgaron su vida solo para fracasar en su misión. Desde el 1 de octubre de 2022 hasta la fecha, 4.200 inmigrantes han sido detenidos en las costas de Florida, es decir, 43 por día. En todo el año fiscal anterior se registraron 17 retenciones a diario en las mismas condiciones, según la Guardia Costera. Pues hablando de la interceptación de droga, en Ecuador los perros, los canes que son entrenados para poder encontrar esta droga, pues recibieron diferentes condecoraciones por parte de las autoridades. Les tenemos una nota en donde mostramos cómo estos perritos son amaestrados, pero también la importancia de contar con este departamento.
El 37% de la droga incautada en el 2002, es decir, 73 de las 201 toneladas, fueron detectadas por los canes entrenados por la Policía Nacional. El año pasado, en todo el país, la unidad canina realizó 600 operativos con la participación de 96 perros especializados en la detección de todo tipo de drogas. A varios de ellos les encontramos este sábado en pleno entrenamiento. No son perros comunes, todos llegaron del extranjero. Paco es uno de los más inquietos. Su destreza para olfatear el alcaloide es sorprendente y con unas instrucciones de su guía sabe cómo comunicar el hallazgo. La instrucción y aprendizaje de un perro antinarcóticos dura entre 3 y 6 meses. En este caso vamos a colocar una bolsita de cocaína, que es la sustancia que vamos a que este momento detecte el perro. En este proceso está Roger. Decidimos hacerle una prueba colocando una caja contaminada para que pueda olfatear el alcaloide. Pasó la prueba y está listo para cualquier operación. Con sus más de 300 millones de células olfativas se vuelven indispensables en el trabajo en temas de detección en los puertos, aeropuertos y sitios de frontera. Este año se destacó Jessie, la agente canina más eficiente de la Policía Nacional. Solamente ese can Jessie ya lleva alrededor de 11 toneladas, 980 kilos, justamente durante todo el 2022. Estos canes tienen un tratamiento diferente. Cuentan con seguro de vida, alimentación especial, se protege mucho su identidad. En algunos casos, los narcotraficantes ponen precio por sus vidas. Y hablemos de noticias que muy seguramente llenarán de orgullo a todos los caleños, pues el tradicional pan de bono ahora es considerado como una de las delicias que se consiguen a través del pan. Pues seguramente un orgullo caleño, pero también de Colombia. En diferentes presentaciones, sabores y texturas, el pan de bono, tradicional del Valle del Cauca, se convirtió en uno de los panes favoritos del mundo entero. Así lo corrobora la lista de la guía gastronómica internacional Taste Atlas. Pues su textura, lo rico que es y por tradición, ¿no? Desde muy niño que me han acostumbrado a comer el pan de bono. Buenos días, me dan pan de bono, por favor. El que habita en Cali o va de visita a diario espera que el reloj marque las 8 de la mañana o las 5 de la tarde para tener acceso a las versiones de este manjar que salen de las panaderías directo al deleite del paladar. Pero ¿cuál es ese toque que le da el sabor tan especial? Los ingredientes secretos es el queso, el almidón, la mantequilla con la que se trabaja y sobre eso va mojado con leche, a base de leche, nada de agua. La producción de la popular rosca, como también es conocido el pan de bono, superan ventas diarias los límites pensados por muchos. Basta con consultar las cuentas de una panadería para evidenciar el éxito de este alimento. Los caleños disfrutan mucho comer pan de bono. A diario en la mañana, solo en la mañana se están vendiendo entre 700 y 1000 unidades de pan de bono. El pan de bono es tan especial que alcanzó la fama en el mercado gastronómico del lo revela el estudio realizado por la guía gastronómica Taste Atlas, que lo ubica en el top 5 de los panes mundiales, con una puntuación de 4.8 sobre 5. El pan de bono se convierte en este momento en el mejor plato de pan en Colombia y en Latinoamérica. Por eso queremos que todos compartan esta gran noticia. Este reconocimiento mundial trae a colación las notas entonadas por el tradicional grupo Nietzsche, porque definitivamente esto es cuestión de pan de bono. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Preso se fuga de camioneta del alguacil y mujeres logran grabarlo. Increíble imagen del monstruo marino enloquece las redes sociales. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi de manera pa' mi ebo. O el rumón, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid, queda conecta con aceitar. Cuidate y llamada, de un solo plan, queda chat pa' bufada. Oh hybrid, tu coste en un solo paquete. Y queda claro, aceitar, aceitar, aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com.
when you have nausea, heartburn, indigestion, upset stomach, diarrhea. Pepto-Bismol te alivia náusea, diarrea, queimamento e malestar de estômago. Causa excesso de comida e bebida. Nausea, heartburn, indigestion, upset stomach. Pepto-Bismol. Busque na botica preferida. Ian is preparing for the shot. And it's a goal. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Vean estas imágenes que lograron captar un grupo de mujeres que se encontraba en la parte de afuera de una peluquería en Texas al momento en que una persona, un preso, se fuga de la camioneta del alguacil. Todo esto ante la mirada atónita de las mujeres. Un video de TikTok captó el momento en que un recluso en Texas, en Estados Unidos, protagonizó una curiosa fuga a la vista de todo el mundo cuando era trasladado de cárcel. En la escena, que parece sacada de una comedia, el policía lo persigue. El recluso escapó de una camioneta cuando ésta se detuvo en un semáforo allí en Texas, mientras conducía entre las instalaciones. El alguacil de este condado identificó al hombre como Timothy, quien dijo que fue arrestado inicialmente por 2 cargos de robo. Ahora enfrenta un cargo adicional por escapar de la detención. El hombre aprovechó un descuido de quienes lo transportaban para saltar por la ventana y correr por un parqueadero antes de salir por esta reja. Unas sorprendidas mujeres lograron captar la curiosa fuga entre gritos y risas. Tras el hombre corre un policía que no se ve nada contento por el incidente. Al video de TikTok sobre la curiosa fuga sigue otro en el que se muestra que el hombre no tuvo suerte y fue recapturado. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presento esta pareja de esposos adultos mayores que a través de la tecnología y a través de una patineta logran salir a dar un paseo, y el hombre también se encuentra en silla de ruedas. Todo esto ante la mirada de unas mujeres que los encuentran y están allí grabándolos. Según lo que indicaron cuando las mujeres le preguntaron, es no fatigarse en el paseo diario. Gran cantidad de adultos mayores viven solos en sus casas y tienen que buscar una forma de resolver algunos problemas que se les puede presentar. Por eso, esta innovadora forma de salir a pasear sin agotarse, de verdad que es muy innovadora. Así como se lee mediante una publicación realizada por una cuenta, se dan cuenta cómo allí una mujer de edad paseaba por la calle en Chile. Allí acaparó las miradas de los cibernautas porque estaba manejando la silla de ruedas con batería de la patineta. Como se ve en la publicación, el hombre estaba sentado en esta silla mientras que la mujer estaba de pie, subida en la patineta. El anciano manejaba el aparato y ambos personajes podían disfrutar del paseo sin la necesidad de agotarse, puesto que lo único que necesitaban era buen equilibrio. Y si hablamos de esas sorprendentes imágenes, vean estas que llegan desde las islas en Vancouver, en Canadá, cómo una mujer logra captar el momento en que un pulpo gigante, lo que se conoce como un monstruo marino, llega allí a una de las jaulas que ellos habían enviado al mar. La usuaria de TikTok Brooke y un grupo de amigos estaban visitando las costas de Canadá, concretamente en la isla de Vancouver, cuando fueron testigos de un impresionante momento al encontrarse con lo que muchos consideran con un monstruo marino. Ella y sus amigos colocaron trampas de camarones cuando fueron sorprendidos por un pulpo gigante que se aferró a una de las jaulas. Brooke sacó rápidamente el celular para grabar el enorme pulpo de color rojo que quedó envuelto alrededor de una de las trampas. Resistió durante 2 o 3 minutos
minutos, no pasó mucho tiempo y luego simplemente se soltó y se alejó nadando. Según pese al encuentro con este monstruo marino duró un poco más de 20 segundos, ella sintió que fue muchísimo más largo. Allí, según lo que indicaron en el lugar de conservación de Canadá, el pulpo gigante del Pacífico del Norte es la especie más grande y longeva de esta clase de animales. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Urgent Care Aruba. Consulte nuestro álbum de paquetes de salud, ginecología y deporte visitando www.cuidomedico.com para obtener información sobre los diferentes paquetes que ellos tienen. Estos paquetes están disponibles durante todo el año, así que pueden realizar la cita con anticipación. Contáctelos para más información al 586-0448 o al 597-5549. Recuerden Urgent Care Aruba. Y a esta hora llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra. En esta oportunidad les muestro a este intrépido gatito que hizo de las suyas en pleno vuelo de United Airlines. Pues allí hasta una de las azafatas tuvo que, con el gatito en mano, empezar a buscar dónde se encontraban sus dueños. Un pequeño gato llamó la atención de muchos en redes tras volverse tendencia allí porque se escapó de su jaula y empezó a caminar en el medio del pasillo de un avión en pleno vuelo. Incluso se subió a los asientos de los pasajeros. De inmediato la hermosa lo capturó y buscó a su dueño. La curiosa escena es viral en TikTok. Allí, según lo que indicaron en este vuelo de United Airlines de destino hacia Dallas en los Estados Unidos, en uno de los registros captados por una usuaria, se ve a la azafata lograr atrapar a este travieso animal. Después empezó a hacer el recorrido buscando el dueño de ese gatito. ¿Alguien perdió el gato? ¿Alguien extraña un gato?, preguntaba. El animal aprovechó la distracción de la mujer y se soltó de los brazos. Y todo porque hoy es martes. Los dejo con este perrito que se robó el show en tremenda obra teatral al momento en que uno de allí de los soldados estaba peleando en contra de un supuesto dragón, pues el perrito también quiso ser parte de esta obra. Esta vez el protagonista de nuestra historia es un perrito sin hogar que decidió enfrentarse a un dragón durante una obra teatral. Así como lo escuchan a través de la publicación, se mostró el preciso instante en que unas personas estaban presentando un espectáculo sobre hadas, dragones y castillos. No obstante, el que se convirtió en el centro de atención y robó miles de risas fue este perrito sin hogar que no permitía que se llevara a cabo la escena. La mascota tomó por la cola al dragón y empezó a alarlo ya que creía que se trataba de un juguete. Una y otra vez el animal corrió tras el dragón. Incluso uno de los actores simuló enfrentarse al peludito con su espada. El número no salió como lo esperaban, pero sí lograron sacar miles de sonrisas por la actuación del perrito. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Continúen en nuestra buena programación acá en Telearuba. Nosotros mañana nos volvemos a conectar en una nueva emisión. Hasta entonces.